Pero ¿qué está pasando con Inglaterra? Queremos decirte que ningún imperio, por más fuerte que se vea, está exento de caer. Todos los imperios caerán en algún momento, pues la historia siempre se repite y caen por las mismas la poderosa Inglaterra, la que dominaba el mundo, la que dio a luz a la nación más poderosa de la actualidad, los EE.UUU, la que le dio vida a Sudáfrica a pesar de todas las injusticias y lo convirtió en el país más próspero del continente africano. El coste de la vida está empeorando y últimamente el país podría entrar en recesión. El FMI ha hablado sobre la intervención del Banco Central, la cual ha provocado que la libra esterlina caiga a su nivel más bajo en toda su historia frente al dólar estadounidense, teniendo una caída de su valor. Otro programa de noticias informó que el Reino Unido se enfrenta ahora a lo que parece cada vez más una crisis financiera. Se cree que todo podría estar relacionado con un problema en los gasoductos que conectan a Rusia con Europa. En ese sentido, el Reino Unido ha anunciado una subida del 80% en las facturas de electricidad y gas, lo que agrava la actual crisis del coste de vida. Pero eso no ha surgido solo del problema de los gasoductos. Resulta que el recién elegido primer ministro del Reino Unido ha ideado algo llamado mini presupuesto. Esto ha causado tal desastre que ahora se está convirtiendo de una crisis energética en una crisis de deuda, de inmobiliaria, monetaria y puede que incluso en una crisis bancaria. Esto hace que muchos se pregunten ¿qué es lo que está tan mal en el Reino Unido como para que su economía se haya convertido en un desastre? ¿Cómo es que este mini presupuesto está desencadenando una catástrofe económica? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede comprender mejor esta crisis económica del Reino Unido? Todas esas dudas las vamos a resolver en este video con información exclusiva para ti. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. La idea del mini presupuesto surgió y se mentieres. Para entonces, habían ocurrido 3 acontecimientos. En primer lugar, los usos habían cortado completamente el gas, lo que provocó que el coste de la electricidad subiera casi un 100%. En segundo lugar, además de la escasez de gas existente, el invierno se acercaba a Europa, por lo que el Consejo de Energía estaba a punto de alcanzar nuevos máximos desde septiembre hasta diciembre. Y en tercer lugar, aunque Europa tuviera 90% de su abastecimiento lleno en septiembre, bastaría 90 días para que alcanzara niveles peligrosamente bajos. En pocas palabras, la escasez de gas en un momento de máximo consumo y sin posibilidad de reabastecimiento ha disparado los precios de la energía a niveles extremos. Ahora, aunque el Reino Unido recibía ayuda de otros países, los precios del gas seguían siendo muy altos. Esto ha provocado que la inflación alcance un nivel récord del 9,9%. En respuesta a esa subida fue que el gobierno del reino anunció el mini presupuesto con la intención de mejorar la situación energética y económica del país. Sin embargo, estos planes terminaron causando aún más daño a la economía británica. Para entender cómo ocurrió esto, se puede tener en cuenta el siguiente: los supermercados compran leche a un precio más bajo y luego la venden a los clientes a un precio más alto para generar su margen de ganancias. Las compañías eléctricas hacen algo parecido. Compran energía en forma de gas y petróleo, la convierten en electricidad y luego venden esa electricidad a los consumidores a un precio más alto. Así, si a una compañía eléctrica le cuesta 100 libras producir un megavatio de electricidad, la vendería a la gente 150 libras por megavatio y obtendría un beneficio económico de 50 libras. Pero cuando Rusia empezó a cortar el suministro de gas, el gobierno limitó inicialmente el precio de la electricidad a 280 libras por megavatio. Esto significa
que aun aunque a las compañías eléctricas les costase 400 libras producir 1 megavatio de electricidad, solo podían cobrar un máximo de 280 libras por megavatio. Tal límite había salido muy caro porque el coste medio de la electricidad antes de la invasión era de 189 libras por megavatio. Por ello, han aumentado este límite de 280 libras a 520 libras por megavatio, lo que supone un aumento del 175% con respecto al año pasado. En cualquier caso, el gobierno ha dicho que aunque suban los precios de la energía, los ciudadanos solo pagarán 520 libras por megavatio durante los próximos 2 años. Por lo tanto, si el coste de la electricidad sube mañana a 1.000 libras por megavatio, los ciudadanos solo tendrán que pagar 520 libras en su factura. Cualquier pérdida que tengan estas compañías eléctricas en estos 2 años tendrán que compensarla con préstamos de los bancos. Es cierto que el límite tiene sus ventajas, porque significa que la gente ya no tendrá que preocuparse tanto por las facturas de luz durante los próximos 2 años. Pero no es una solución perfecta. De hecho, hay quienes están molestos por esa propuesta. Resulta que el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social tiene un informe que muestra cómo afectará este cambio a los distintos grupos de personas, yendo desde los individuos de bajos recursos a los más ricos. El informe muestra cuánto dinero gasta cada grupo en energía. Los más pobres del Reino Unido gastan cerca de 750 libras en energía, mientras que los más ricos gastan 5.000 libras. Sin embargo, al comparar estos gastos con sus ingresos, se puede observar que la proporción del gasto es mucho mayor para los pobres que para los ricos. Por ejemplo, 2.050 libras es casi el 8% de los ingresos de una persona pobre, mientras que para una persona rica es solo el 3% de sus ingresos. Lo que esto significa es que si se cobra a todo el mundo el mismo precio por mi unidad de energía, sería una mala medida económica porque supondría un porcentaje mucho mayor de los ingresos para los pobres que para los ricos. Esto es especialmente cierto cuando tomamos en cuenta que el rey gasta más 705.000 libras al mes para abastecer de energía al palacio y termina pagando el mismo precio unitario por unidad que una persona promedio que vive en una casa-apartamento pequeño de 2 dormitorios. Así que para una gran parte de la población, 5.000 libras pueden suponer el 20% de sus ingresos, pero para el rey, incluso 700.000 libras pueden ser menos del 1% de sus ingresos. Por tanto, cuando a ricos y pobres se les cobra lo mismo sin tener en cuenta su consumo, se producen grandes injusticias. Por ejemplo, mientras los pobres utilizan la energía para actividades necesarias, como calentar la casa, los ricos probablemente la vayan a utilizar para actividades de lujo como calentar un jacuzzi, y a ambos se les va a cobrar lo mismo. Esto afectará mucho a las personas de escasos recursos, porque el coste de la energía actualmente ya es alto y no se penaliza a los ricos por utilizar más energía de la necesaria, lo que significa que los ricos tenderán a derrochar electricidad. Por último, al no haber un coste adicional por este uso, no hay ingresos extra para las compañías eléctricas. Así, aunque el precio de la energía suba a 1.000 libras por megavatio, los ricos solo pagarán la 520 libras. Al final, las compañías eléctricas son las que tendrán que lidiar con las pérdidas, por lo que necesitarán préstamos o dinero del gobierno. Por eso, el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social propuso un sistema muy similar al que se usa en la India, donde el gobierno se encarga de pagar una parte de los costos de un porcentaje de los hogares, pero el gobierno está endeudado y necesita recaudar dinero. Para ello, emite bonos, que no son más que un préstamo concedido al gobierno por la gente del país. En este caso, si el gobierno del Reino Unido quiere pedir prestado 1.000 millones de libras a la gente, en lugar de acudir al Banco Mundial, prometerá devolver este dinero al cabo de 10 o 20 años con un interés del 3.
Cuanto más tiempo se mantenga el dinero en el bono, más intereses terminarán pagando. Por ejemplo, un bono a 2 años podría pagarte un interés del 3%, mientras que un bono a 10 años podría pagarte un interés del 7%. Así que la gente decidirá cuánto dinero prestar en función de los intereses que quiera ganar. Esto significa que la gente les prestará dinero con la promesa de que el gobierno se lo devolverá más tarde. El problema con esto es que el Reino Unido podría encaminarse hacia una crisis de bonos, lo que a su vez podría provocar una crisis monetaria y potencia y bancaria. Pese a ello, el gobierno ya está pidiendo dinero prestado a un tipo de interés muy alto porque no hay suficiente gente que compre bonos. Los tipos de los bonos a 10 años han subido hasta casi el 300% en solo 9 meses. Eso tal vez podría impulsar a la gente a comprarlos. Pero ahora surge otro: el valor de la libra esterlina ha estado bajando últimamente. Esto hace que el mercado de bonos en el Reino Unido sea casi inútil para los grandes traders como Williams. Primero comprobaría los tipos de interés de los préstamos en EU y los tipos de bonos en el Reino Unido. Por ejemplo, si el banco estadounidense presta al 2% y los bonos británicos rinden el 4%, entonces tomaría prestado 1.000.000 del banco estadounidense. Convertiría este $1.000.000 en libras. Posteriormente invertiría estas libras en bonos británicos y las dejaría allí durante un año. Al cabo de ese tiempo, recuperaría su inversión original más los intereses. Pero eso solo sería si existiesen las condiciones ideales. La realidad es que el valor de la libra ha bajado tanto que ahora es un desastre. Los inversores están abandonando el mercado británico, lo que hace que la libra baje aún más. Esto hará que suban los precios de la energía debido a la escasez de gas y a que la gente utiliza más energía en invierno. Entonces, el coste de la energía en el Reino Unido va a aumentar hasta niveles peligrosos, lo que hará que el gobierno pida más dinero prestado, provocando que salgan más bonos al mercado. Esto reducirá la demanda de bonos y aumentará los tipos de interés de los mismos. Asimismo, el costo de los préstamos del gobierno terminará aumentando, causando finalmente una mayor depreciación de la moneda. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias.